Estamos en nuestro estudio del Apocalipsis. La clase pasada rápidamente estuvimos mirando que el tema del Apocalipsis es la consumación. Bueno, entonces les decía que el tema del libro del Apocalipsis era la consumación, refiriéndose pues a la consumación de los tiempos y, y al, digamos, al plan de Dios de salvación, cómo se va a consumar ese plan. Una de las cosas más importantes que vimos en la clase pasada y que es necesario que todos estemos al día es el bosquejo del libro del Apocalipsis. Repito, el bosquejo es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque este libro tiene fama de ser enredado, complicado, misterioso, incomprensible, etcétera, etcétera, y eso no es así. Eso no es así, y a lo largo del estudio nos vamos a dar cuenta que no es así. De hecho, es uno de los libros más fáciles de estudiar, más fáciles de entender. Ahora, interpretar cada figura y interpretar cada cosa, ya ahí viene de pronto una parte de la especulación acerca de algunas cosas, de algunas fechas, esas cosas no están reveladas en el libro del Apocalipsis, pero en el libro del Apocalipsis sí está revelado el orden del plan divino, el orden, el porqué, el cómo, el significado, todo eso está revelado aquí y eso es lo que vamos a comprender en nuestro estudio del Apocalipsis. Entonces, para empezar a simplificar nuestro estudio, lo primero que tenemos que hacer es subdividir el libro en tres partes principales, que son las partes en las cuales el mismo Jesucristo, cuando le entrega la revelación a Juan, que es el escritor de este libro, cuando Jesucristo le entrega la revelación a Juan en la isla de Patmos, el mismo Señor Jesucristo bosqueja el libro. El mismo Señor Jesucristo en el capítulo 1, en el versículo 19 del libro del Apocalipsis, el Señor Jesús dice a Juan: escribe las cosas, número 1, que has visto, número 2, las que son, y número 3, las que han de ser después de esta. Esas son las tres cosas que Jesús ordena al apóstol Juan que escriba. Número 1, las cosas que has visto. Número 2, las cosas que son. Y número 3, las cosas que serán después de esta. Las cosas que has visto se refieren a la visión que tuvo Juan en la isla de Patmos. Y eso está en el capítulo 1, que fue el que vimos la semana pasada, del versículo 9 al 20. En los primeros 8 versículos tenemos la introducción, que es una introducción que hace Juan para explicarnos a nosotros el contenido del libro, el porqué del libro y la bienaventuranza del libro. Ahora, la primera parte del libro, que es lo que ya el contenido del libro, Juan se va a guiar por el orden en el que vio las cosas y por el orden en el que se le guió a escribir, o sea, el orden que le transmite el mismo Señor Jesucristo. Lo primero que le escribe es las cosas que has visto. ¿Qué fue lo que vio Juan en la isla de Patmos? Una visión del Señor Jesucristo, pero en gloria, el Señor Jesucristo glorificado. Una visión que lo dejó sin fuerzas, que le produjo un desmayo, que le produjo un shock nervioso, porque es una visión demasiado gloriosa, demasiado difícil de escribir, y eso es lo que él escribe de primero en su libro. Las cosas que has visto, la visión de Cristo exaltado. Luego, el segundo punto, y es el que vamos a empezar a tratar hoy, no sé si lo podamos tratar por completo, es las cosas que son. Las cosas que son 7 cartas a 7 iglesias, y el número 7 es el número que se va a repetir continuamente en todos los capítulos del libro del Apocalipsis, porque el número 7 habla de lo completo, lo perfecto, cuando un proceso es completo, que se ha terminado, que se ha llevado a cabo, que se ha consumado. Eso es lo que simboliza el número 7, algo que ya terminó, que se consumó, que está completo, que está perfecto. Entonces, cartas a las 7 iglesias. Eso es las cosas que son. ¿A qué se refieren las cosas que son? En esas 7 cartas que hay a las 7 iglesias, hay una evaluación que el Señor Jesucristo hace de esas 7 iglesias y que se enfoca en la evaluación del estado actual, entendiendo
actual por la época en que Juan está recibiendo esa revelación. O sea, en el momento histórico de Juan, ese es el estado de las iglesias. Pero ahora que empecemos a estudiar esas 7 cartas a las iglesias, nos vamos a dar cuenta que eso se aplica perfectamente al estado de las iglesias en la actualidad, de cómo nosotros conocemos las iglesias en la actualidad, y nos sirve como un esquema para evaluarnos a cada uno de nosotros en particular, no solamente a nuestra congregación, sino a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros es iglesia. Entonces, la segunda parte del libro del Apocalipsis, que es la que vamos a mirar hoy, está en los capítulos 2 y 3, y son 7 cartas a 7 iglesias cristianas que existían en ese momento histórico. Y el tercer punto, que va del capítulo 4 al capítulo 22, que es prácticamente la mayor parte del contenido del libro, la totalidad del libro del Apocalipsis, lo vamos a empezar a ver, más adelante, pero es necesario que hasta este momento nosotros tengamos este bosquejo claro en nuestras mentes. Número 1, las cosas que has visto. Número 2, las cosas que son. Y número 3, las cosas que serán después. Esas son las 3 partes en las que se divide el libro del Apocalipsis y que debemos memorizar para que nuestro estudio sea más claro, sea más fácil de lograr, de hacer. Bueno, entonces, en este momento, hermanos, yo quiero recordarles que en la clase pasada tuvimos tuvimos una tarea, y la tarea era encontrar a lo largo del libro del Apocalipsis, encontrar las 7 bienaventuranzas. Recuerden, todos con el número 7, las 7 bienaventuranzas que hay en el libro. Cuando decimos 7 bienaventuranzas, estamos diciendo algo así como 7 privilegios o 7 bendiciones que Dios le concede a las personas que leen este libro. Y eso, perdón, y eso es bien importante porque es un estímulo que el Señor ha entregado para motivarnos a hacer este estudio. O sea, es Cristo mismo el que nos está motivando a cada uno de nosotros a hacer este libro. Hay 7 bienaventuranzas y me gustaría saber, Paola, por favor, que en este momento necesitamos 7 voluntarios que levanten su mano ahí en el video. Usted puede levantar su mano o abrir su micrófono. Paola, quiero pedirte el favor que les quites el mute a los alumnos, porque quisiera escuchar a los alumnos ahora quién estudió estas bienaventuranzas, y lo voy a poner aquí en vista de galería para saber quién de ustedes me puede compartir la primera bienaventuranza. Quiero saber, Paola, si ya están desmuteados. Hola, pastora, sí, ya están desmuteados, ya pueden activar el micrófono. Ok, la cámara también. Ok, tenemos aquí con la mano arriba, está Aida Molina. Aida, bienvenida a La Piedra Angular. Si puedes abrir tu video, me encantaría conocerte. Si no lo quieres abrir, no te preocupes, pero quiero que nos compartas la primera bienaventuranza, Aida. Bueno, entonces vamos a mirar entonces Eva. Eva, ¿tú puedes compartirnos la primera bienaventuranza? Sí, señora. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Eva. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella, escritas y por el tiempo que está cerca. Ok, fíjense que dice bienaventurados los que la leen y los que la guardan. La palabra guardar ahí significa que simplemente no la leí y ya, sino que la guardo en mi corazón, la recuerdo, la tengo en mi memoria, la analizo, la examino, la estudio. Eso es lo que significa guardar, guardar en el corazón. Muy bien. Samuel, ¿tú nos puedes decir cuál es la segunda bienaventuranza? ¿Me escucho bien? La segunda bienaventuranza. Apocalipsis 14:13. Ok, léenola. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice No el te escuchamos Espíritu, bien. Bienaventurados los
los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Ok, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. O sea, hay una bienaventuranza para morir, pero morir en el Señor. Es horrible morir sin Cristo. Es una de las cosas más horribles que he visto. Personas que se aferran a la vida, pero desafortunadamente la vida no nos pertenece. Es un regalo del Señor. Lo que no estoy muy segura es si esa es la segunda bienaventuranza. A ver, Claudia Durán. Claudia, Dios te bendiga. ¿Nos puedes compartir la tercera bienaventuranza? Debes abrir tu micrófono, Clau. Lo tienes cerrado. No se oye. Ahora sí. Señora. Dice Apocalipsis 10, bienaventurado el que come, lee, guarda la palabra de Dios. Al leer, oímos el llamado de Dios para con sus ovejas y con su remanente. Muy bien, Claudia. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos ahora con Ismeria Alemán. Ismeria, bienvenida a la Piedra Angular. Dios te bendiga. ¿Nos puedes compartir la siguiente bienaventuranza? Ismeria, parece que tienes problemas con el micrófono. ¿Será que no me está escuchando? Bueno, a ver, ¿quién tiene la cuarta bienaventuranza? Belkis, ¿nos puedes compartirla? ¿Sí me escuchan? Sí, ya te escuchamos, Belkis. Amén, buenas noches, Buenas bendiciones. noches. Amén, Dios te bendiga. Apocalipsis 16, 15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Amén. Ok, bienaventurado el que vela, bienaventurado el que vela. Esa es una bienaventuranza bien importante porque los últimos tiempos serán tiempos de adormecimiento espiritual. Por favor, solamente los micrófonos abiertos de los que van a compartir la bienaventuranza. Los demás, por favor, cierren los micrófonos porque nos hacen interferencia. Bueno, Delia, nos compartes la quinta bienaventuranza. Buenas noches. Buenas noches, Delia. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 19, 9. Amén. Ok, esta bienaventuranza tiene que ver con algo que vamos a comprender mejor cuando estudiemos a fondo qué es las bodas y la cena del Señor. Cuando comprendamos eso, pero en todo caso es poder compartir con el Señor una cena. Y bueno, sabemos que eso es un privilegio grandísimo. Entonces, Amén, hermano. ok, Ismeria, cuéntame, ¿cuál nos vas a compartir? Ya vamos por la quinta, ¿cierto? 26. Ok, Ismeria. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán en él 1000 años. Muy bien, gracias, Ismeria. Algo bien interesante que vamos a aprender en el Apocalipsis es que hay personas que van a morir 2 veces. Es decir, las personas que se pierden van a morir 2 veces. ¿En qué sentido? En que se van a levantar, pero solamente para recibir un juicio y luego nuevamente vuelven a su estado de muerte, de angustia, de sufrimiento. O sea, esos conceptos de muerte y de resurrección son conceptos que vamos a aclarar muchísimo a través de este curso. Entonces vamos a la bienaventuranza número 6. Por aquí tenemos a Rosalía. Rosalía Romero, ¿tú nos puedes compartir la sexta bienaventuranza? Rosalía, ¿me escuchas? La sexta bienaventuranza. Ok. Sí, buenas tardes. Buenas noches, Rosalía. Está en Génesis 22, 7. No, tiene que ser en Apocalipsis. Sí, perdón, Apocalipsis 22, 7. Tranquila. 22, 7 dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Perfecto.
Dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía. Nuevamente, bienaventurado aquel, otra bienaventuranza para aquel que no hace el curso por hacerlo, sino que lo guarda en su corazón, que lo lleva en su recuerdo. Que este curso nos guíe a tomar decisiones, que este curso transforme nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo el Señor. Bueno, y tenemos por aquí a David Ramos. David, tú nos puedes compartir la última bienaventuranza, David. Bienvenido a la Piedra Angular. Dios te bendiga. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor, y nos compartes la séptima bienaventuranza? Dios les bendiga. Dice en Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Ok, esa es una bienaventuranza, muchas gracias David, que habla acerca pues del final, de poder tener vida eterna. El árbol de la vida es el mismo árbol que había en el jardín del Edén, del cual Adán y Eva no quisieron comer, sino que comieron fue del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el árbol de la vida simboliza el tener una vida eterna con Dios, y la ciudad simboliza ser habitantes de la ciudad de Dios, ser pueblo de Dios por toda la eternidad. Bueno, esas fueron las 7 bienaventuranzas. La idea de esto es que nosotros pues podamos aprovechar al máximo este libro, que no lo hagamos por hacer, Entonces vamos a continuar con el estudio. Voy a continuar acá por donde íbamos, compartiendo. Entonces ya tenemos el bosquejo, hay que estudiarlo. Si todavía no lo han memorizado, memorícenlo, o sea, por lo menos los 3 puntos. De pronto les cuesta trabajo memorizar los subpuntos A, B, C. De pronto eso es más complicado, pero lo vamos haciendo paso a paso, semana tras semana. O sea, en esta semana nos aprendemos los 3 puntos, la segunda semana nos aprendemos los subpuntos que tiene cada punto. Entonces, vamos a el contenido de la clase de hoy, que es cartas a las 7 iglesias. Déjenme acá. Ok, las cartas a las 7 iglesias. Estas cartas están, vamos a ubicarnos en el capítulo 2 del Apocalipsis. Capítulo 2 del Apocalipsis. Bueno, lo que el Señor Jesús le va a entregar a Juan es una revelación de todo lo que va a pasar al final de los tiempos, una revelación de todo lo que va a suceder al final de los tiempos, una revelación del juicio universal de Dios sobre toda la humanidad. Y junto con esa revelación, el Señor Jesucristo va también a mostrar cuál va a ser el destino de la iglesia, es decir, lo que Cristo le prometió a la iglesia, el cumplimiento de todas las promesas de Dios para su iglesia, promesas que se cumplen siempre a través del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué son las cartas? Una evaluación que hace el Señor Jesucristo de la totalidad de las iglesias. ¿Por qué hablamos de la totalidad y no decimos, perdón, que es una evaluación de 7 iglesias? Porque repito, el número 7 acá y muchos números más son simbólicos. Y el número 7 significa lo completo y lo perfecto. Entonces, al ser 7 iglesias, lo que el Señor nos está dando a entender es que Jesús, en este momento en que está entregando esta revelación al apóstol Juan, ha hecho una evaluación de todas las iglesias. Todas las iglesias. ¿Qué son las iglesias? Y hay algo que quiero que recordemos antes de examinar estas cartas que evalúan la iglesia. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Eso es lo que es la iglesia, el cuerpo del Señor Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Vamos a buscar ese texto en Efesios capítulo 1,
antes de entrar en materia, vamos un momentico a la carta a los Efesios y nos ubicamos en el capítulo 1 para leer los versículos 22 y 23 para recordar un principio que todos conocemos, pero que es muy profundo y muy importante. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Está hablando del Señor Jesucristo. El Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Jesucristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios Padre puso a Dios Hijo Jesucristo como cabeza de toda la iglesia. Ahora mire lo que dice de la iglesia en el versículo 23, la cual es su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Ok, todos sabemos eso, pero mire lo que viene a continuación. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En otras palabras, la iglesia que está extendida por todo el universo, la iglesia que es el reino de Dios aquí en la tierra, que se extiende a todos los pueblos, a todas las naciones, a todas las tribus, a todas las lenguas. Esta iglesia es la plenitud del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la gloria del Señor Jesucristo está manifiesta aquí en la tierra a través de todas las iglesias, a través de todas las congregaciones y a través de todos los creyentes. Todos los que son creyentes genuinos, esparcidos por todo el mundo, esparcidos por toda la tierra. No estoy hablando de los creyentes nominales, es decir, de los que se dicen ser cristianos porque van a una iglesia evangélica. No, estoy hablando de los verdaderos creyentes que han nacido de nuevo, que tienen el Espíritu de Dios en sus corazones y que están unidos a Cristo, que están en comunión con Cristo y están en comunión con la iglesia. Recuerden lo que es un cuerpo. Un cuerpo se caracteriza porque está formado por órganos, pero es cuerpo en tanto que los órganos están unidos los unos a los otros. Escuche bien lo que estoy diciendo. Un cuerpo es cuerpo, o digámoslo mejor, un miembro del cuerpo o un órgano del cuerpo pertenece al cuerpo siempre y cuando esté unido al cuerpo. Ahora, el cuerpo de Cristo son todas las congregaciones, todas las iglesias, o más bien todos los creyentes que hay en toda la tierra. Y esos creyentes están unidos a Cristo por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por la comunión con los santos, o sea, que pertenecen a una congregación, que tienen coinonía los unos con los otros. Y cada creyente, escuche bien lo que le voy a decir, cada creyente es la manifestación de algo de la gloria de Cristo. Cada creyente, cada uno de nosotros tiene algo de Cristo. Alguno tendrá la sabiduría de Cristo, alguno tendrá la paciencia de Cristo, alguno tendrá la mansedumbre de Cristo, alguno tendrá la humildad de Cristo, alguno tendrá el coraje y el valor de Cristo. Es decir, toda la gloria del Señor Jesucristo es manifiesta en la tierra a través de nosotros. Por eso la Biblia dice que la iglesia es la plenitud, o sea, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Cuál es esa plenitud? La iglesia. ¿Plenitud de quién? De Cristo. Eso es lo que nosotros somos. Donde quiera que nosotros estemos, somos una parte de la gloria de Jesús. Somos una manifestación de la gloria de Jesús. Por lo tanto, lo que somos, lo que hacemos, lo que decimos, la manera como vivimos es vital para la gloria de Dios, porque somos la plenitud de Cristo. Así que sí importa lo que somos, sí importa nuestra vida, sí importa lo que hacemos con nuestro cuerpo, con nuestras manos, importa las palabras que pronunciamos con nuestra boca, importa lo que sentimos con nuestro corazón, importa, repito, lo que somos, lo que hacemos
lo que pensamos, lo que decimos importa, porque nosotros somos la plenitud de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, de tal manera que yo tengo que estar en esta tierra trayendo al lugar donde Dios me pone algo del amor de Dios, de la humildad de Dios, de la gloria de Dios, de la sabiduría de Dios, del poder de Dios. Yo tengo que traer a la tierra algo de Cristo y toda la iglesia unida a la cabeza que es Cristo, manifiesta sobre la tierra la gloria del Señor Jesucristo. Nosotros somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero ¿qué pasa si una congregación o una persona se contamina con un pecado o se enfría en su amor o no está proyectando esa gloria del Señor Jesucristo aquí en la tierra? ¿Qué pasa si nosotros como iglesia no estamos manifestando la gloria de Dios? Entonces, esa es nuestra función aquí en la tierra, ser la plenitud de Cristo, manifestar con los dones, con las capacidades, con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, con los testimonios que tenemos, con todo lo que somos. Tenemos que manifestarle al mundo la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y cada uno es responsable por lo que tiene, por lo que recibe y por lo que Dios le da. Pero estamos en una carrera contra el tiempo. Estamos en una carrera en la que pronto vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y pronto nuestra labor aquí en la tierra va a ser premiada, por así decirlo. Se aproxima el día en que nosotros vamos a recibir el galardón. Digamos que se aproxima el día de la premiación. Y es como cuando uno está preparando algo que va a presentar en un concurso. Imagínese que usted está preparando, qué sé yo, una tesis de grado o algo así. ¿Cuán importante es cuando ya esté próximo el día de entregar y de presentar esa tesis, que venga un experto y nos examine lo que estamos haciendo, para que nosotros a tiempo podamos hacer los cambios, podamos hacer las correcciones, podamos hacer los ajustes? ¿Cierto que nos gustaría? Imaginemos que estamos presentando nuestra tesis de grado y que estamos ya a 15 días de presentar esta tesis y estamos ansiosos y estamos nerviosos. Cuán importante y valioso sería que quizás el mismo decano de la universidad, quizás alguien que hace parte del jurado que va a examinar esa tesis, nos ofrezca un tiempo un examen previo para poder decirnos si lo estamos haciendo bien o si hay cosas que tenemos que arreglar, o si tenemos chance de aprobar, o si nuestra tesis va a ser reprobada. Sería supremamente importante eso. Y exactamente eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Y eso es el propósito de este curso, que nosotros, la generación que está viviendo en los últimos tiempos, la generación que ve que el arrebatamiento de la iglesia es cada vez más cercano, la generación que ve que el cumplimiento de las profecías es cada vez más rápido, esta generación que está viendo tantos cambios acelerados, es necesario que nosotros nos acerquemos a esta evaluación. Entonces, más allá de un estudio teológico y doctrinal, el propósito de estas cartas es que nosotros nos evaluemos a nosotros mismos. Tenemos que evaluarnos, tenemos que examinarnos a la luz de estas cartas y de estas evaluaciones que hace el Señor Jesucristo de las iglesias. Y conforme a lo que nosotros veamos, conforme a la carta en la que nos sintamos identificados, tomar los correctivos necesarios. Entonces, estas 7 cartas tienen una estructura muy parecida todas, y es que tienen, número 1, una caracterización
del Señor Jesucristo. Recuerdan que les dije que las iglesias son la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, si nosotros comenzamos por la primera iglesia, en el capítulo 2, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En la visión de Juan, hay una descripción de la visión que él tuvo del Señor Jesucristo. Y lo primero que él relata es que Cristo está en medio de 7 candeleros que representan las iglesias. Aquí el Señor Jesucristo se presenta como el que tiene los 7 candeleros, es decir, el que tiene autoridad, potestad absoluta sobre todas las iglesias y que se mueve en medio de las iglesias. O sea, Jesucristo es el que nos ve, el que nos exhorta, el que nos supervisa. Él está en medio de nosotros y Él está viendo todo lo que hacemos, decimos, pensamos, sentimos, todo lo ve. Dice, Él anda en medio de los 7 candeleros. No podemos huir de la presencia de Jesús. Él está todos los días con nosotros y Él ve todo lo que hacemos y oye todo lo que decimos. Entonces, en la estructura de las cartas, lo primero que vamos a encontrar es una caracterización del Señor Jesucristo, es decir, una característica de Cristo, unida a digamos, el destinatario de la carta. Aquí es el ángel de la iglesia de Éfeso, el ángel de la iglesia de Éfeso. Esta frase, el ángel de la iglesia de Éfeso, que se repiten todas, dice el ángel de la iglesia de Esmirna, al ángel de la iglesia en Pérgamo, a ellos va dirigida la carta, al ángel de cada una de las iglesias. Los estudiosos, los teólogos han examinado qué significa esto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo se le ha aparecido a uno de sus apóstoles, específicamente al apóstol Juan, y le está pidiendo que escriba y le está pidiendo algo que es literal, es decir, que literalmente escriba una carta, escriba un libro, y este fue el libro del Apocalipsis, y Juan obedeció y lo escribió, y por eso hoy lo tenemos aquí. No puede el Señor estar mandando a escribir a un ángel, es decir, el emisario no puede ser un ángel. Aquí la palabra ángel tiene que ser interpretada según el significado literal de la palabra ángel, que significa emisario, enviado. Eso es lo que significa la palabra ángel, un emisario, un enviado. Y los estudiosos afirman todos, y sin discusión alguna, que cuando el Señor dice escribe al ángel de la iglesia, está hablando al pastor de la iglesia, es decir, al guía de la iglesia, a aquel a quien le han encomendado la iglesia. Eso es supremamente importante. Estas son cartas a las 7 iglesias, pero van dirigidas primeramente a los pastores de esas 7 iglesias, es decir, van dirigidas a los que están a cargo de las iglesias. Entonces, además de eso, de la caracterización del Señor Jesucristo, contiene una alabanza, es decir, el Señor Jesucristo va a hacer una evaluación y resalta los puntos positivos de cada iglesia, dice esto y esto, tú has hecho esto bien, pero contiene también un reproche en su mayoría, contiene también una advertencia, es decir, el reproche tiene que ver con algo que está mal, con algo que está haciendo mal, y la advertencia tiene que ver con lo que puede pasar si sigue haciendo eso que está mal. Y contiene también una promesa al vencedor. ¿Vencedor de qué? Cada carta denuncia un pecado, una falencia, una negligencia para la cual hay una advertencia, pero también hay una promesa de un premio para aquel que se pueda levantar de allí, de ese pecado, y pueda vencerlo. Entonces, es supremamente importante que nosotros revisemos estas cartas. Vamos a mirar la primera carta. Ahora sí, la carta a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, versículo 1 al 7. Y vamos a leer. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso,
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, esta iglesia de Éfeso tiene un elogio. El elogio que Dios le hace a esta iglesia es que es una iglesia que tiene celo por la verdad, que tiene celo por la doctrina. Es una iglesia que ama la palabra de Dios y que examina a los que se dicen ser apóstoles. Esta es una iglesia que no ha caído en la apostasía doctrinal. Esta es una iglesia que no se deja seducir por cualquier hombre que dice ser apóstol de Cristo. Esta es una iglesia que ama la palabra de Dios, que examina lo que escucha, que no es incauta, que no es tonta. Es una iglesia esforzada, es una iglesia que trabaja duro, es una iglesia que sufre, que está agotada, que quizás está cansada, porque esa labor de sacar a la luz las falsas doctrinas, esa labor de denunciar a los falsos apóstoles o los falsos profetas, es una labor fuerte, una labor difícil que produce persecución, que produce que otras iglesias la desprecien, que produce una cantidad de inconvenientes hacer eso. Y ella ha desarrollado un discernimiento espiritual. Es una iglesia que tiene mucho discernimiento espiritual, sabe discernir los espíritus, sabe discernir un falso maestro, sabe discernir un falso apóstol. Esta es una iglesia que ha combatido por la verdad. Pero el Señor Jesucristo tiene un reproche contra ella. Dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es una iglesia que su amor se ha enfriado. Y es típico de los últimos tiempos, porque Dios advierte en su palabra que en los postreros días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que uno de los peligros más grandes de este tiempo no solamente son los falsos maestros, no solamente son los falsos apóstoles que se dicen apóstoles y no lo son, sino el hecho de poder enfriarnos ante tanta maldad, ante tanta iniquidad. El enfriamiento espiritual es algo supremamente peligroso. Cuando nosotros hablamos del primer amor y hablamos del primer momento en que nos convertimos a Cristo, cuando nos gozábamos en la palabra de Dios, cuando alabábamos, cuando no dejábamos de asistir al culto, cuando nosotros hablamos de estas cosas, de que alguien está en el primer amor, cometemos un grave error. ¿Por qué? Porque Dios no pretende ser amado menos con el tiempo. Cuando nosotros vamos conociendo más a una persona y esa persona, a medida que la conocemos más, descubrimos lo noble que es, lo justa que es, lo correcta que es, lo santa que es, lo buena que es. O sea, descubrimos todas las virtudes de esa persona. No es posible amarla menos. Nuestro amor por las personas a veces se deteriora cuando en el camino vamos descubriendo fallas, cuando vamos descubriendo errores, cuando experimentamos traiciones, desilusiones. Nuestro amor por las personas puede deteriorarse, puede
empañarse, puede enfriarse, pero eso no puede pasar con Dios, porque Dios es siempre fiel, es siempre misericordioso, y cada vez que nos acercamos a Dios, Dios es más grande, y cada vez que lo conocemos más, Dios espera que lo amemos más. El crecimiento espiritual tiene que ver con amar a Dios por encima de todas las cosas. Así que no es correcto decir que porque ya yo tengo muchos años en el evangelio, entonces ya yo no tengo ese primer amor. No, tenemos que velar por ese primer amor. Ese primer amor no se puede apagar, debe crecer con el tiempo. Y el Señor dice, tengo contra ti. Así que no es una opción amar al Señor con todas nuestras fuerzas. No es una opción. Nuestro amor por Cristo no se puede empañar, no se puede debilitar. ¿Por qué? Porque sería pecado no amar al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en una de sus cartas a los Corintios, cuando se despide, dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Eso quiere decir maldito el que no ame al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos amó hasta lo sumo y Él espera ser correspondido de la misma manera o en la medida de nuestras fuerzas. Entonces, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Cuando el amor se enfría, hemos caído. Pensamos que una caída tiene que ver con un pecado de adulterio, de robo, de algo que hagamos, pero pensamos que estar fríos, pensamos que tener poco amor por la iglesia o por Cristo no es un pecado. Y el Señor Jesús aquí está tratándolo como pecado. Dice, recuerda de dónde has caído. Es una caída. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y dice, haz las primeras obras. ¿Qué quiere decir? Vuelve al altar donde orabas, donde buscabas mi rostro, vuelve a mi presencia, vuelve a la misma disciplina de estudio bíblico que tenías antes, vuelve al mismo entusiasmo de buscar mi presencia, vuelve a congregarte con la misma con la misma frecuencia, con la misma intensidad, con la misma alegría, con la misma puntualidad, con la misma solicitud. Vuelve a servir en la iglesia con el mismo gozo, con la misma entrega y de la misma forma incondicional. Dice, vuelve a hacer las primeras obras. Vuelve a hacer lo que hacías antes. Arrepiéntete de tu falta de amor. Es lo que Dios está diciendo, es lo que Cristo está diciendo. Y está diciendo, arrepiéntete, vuelve a tu primer amor, y dice, porque si no, o sea, miren la manera como Cristo está reclamando ese amor para él. Dice, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Cuando nosotros retrocedemos en el versículo 20 del capítulo 1, hay una revelación de lo que significan esos candeleros. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y el candelero nos habla de la luz de Dios, del Espíritu de Dios, de las cosas que Dios nos da para caminar en su camino, de todo lo que el Espíritu Santo es para nosotros. Es vida, es luz, es verdad, es fuerza. Dice, quitaré el candelero. Los candeleros son las iglesias. Hermanos, lo que aquí dice claramente, si el Señor Jesucristo quita el candelero, que es la iglesia, lo que nos hace iglesia es el candelero, es la luz de Cristo. Lo que nos hace iglesia es su espíritu, su presencia, su luz en medio de nosotros. Si ese candelero es quitado, simplemente no somos iglesia. Si no tenemos a Cristo, no somos iglesia. Si no tenemos la luz de su espíritu y de su palabra, no somos iglesia. Lo que nos hace iglesia es ese candelero. Entonces dice, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Ahora el Señor vuelve en el versículo 8 y retoma los puntos positivos de ellos. ¿Qué es lo positivo de esta iglesia? Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, miremos un momentico cuáles son las obras de los nicolaitas.
las cuales yo también aborrezco. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, que es un siervo que Dios puso para pastorear la iglesia de Éfeso, porque recuerden que esta es una carta a la iglesia de Éfeso. Y cuando buscamos una carta que le escribió el apóstol Pablo a Timoteo, que era pastor en la iglesia de Éfeso, vamos a encontrar luz acerca de quiénes eran esos nicolaítas, qué era lo que hacían esos nicolaítas. Vamos a Primera de Timoteo, un momentico. En Primera de Timoteo buscamos el capítulo 1 y leemos el 3 y el 4 y vamos a mirar todas las cosas que pasaban ahí en esa iglesia. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice, Pablo le está escribiendo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Dice que no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. ¿Qué sucedía en Éfeso? Habían unos maestros que les gustaba enseñar cosas raras, que les gustaba explorar genealogías, que traían enseñanzas así como un poco esotéricas, un poco extrañas, y de esa manera cautivaban a la gente. La iglesia de Éfeso nació en un contexto donde había mucha brujería. Cuando nosotros estudiamos en el libro de los Hechos, la fundación de la iglesia de Éfeso, vamos a encontrar que los brujos se convirtieron al cristianismo y venían con los libros de brujería y los quemaban delante de los apóstoles y se arrepentían de todas sus brujerías. En Éfeso hubo muchísima influencia de brujería, de hechicería y de cosas raras que muy a menudo los hombres quieren introducir como doctrina, cosas raras de genealogías. Ojo con esto, porque esa era una de las enseñanzas que el apóstol Pablo combatía, esa enseñanza de las genealogías. ¿Por qué era tan importante para estos falsos maestros que estaban ahí? Y el apóstol Pablo le había dado una orden a Timoteo de, mira que no enseñen eso, o sea, no permitas que enseñen esas cosas. ¿Por qué? Porque cuando comienzan a enseñar genealogía, enseguida se va resquebrajando la gracia de Dios que nos llama sin importar de qué genealogía somos, ni de qué descendencia somos. Pero los que estudian las genealogías le ponen mérito al hombre. ¿Por qué? Porque dicen, tú eres bueno porque desciendes de Abel, pero tú eres malo porque desciendes de Caín. Y resulta que tanto Abel como Caín, los dos descienden de Adán. Así que el problema no es la genealogía, porque solamente existe un árbol genealógico del cual se desprenden todas las personas. Pero hay muchas enseñanzas esotéricas, místicas, que le ponen el énfasis al ser humano para que nos creamos buenos. Entonces nosotros somos buenos porque tenemos una genealogía buena, o sea, tenemos una descendencia buena. Y hay una cantidad de gente que enseña estas locuras acerca de unos linajes de descendencia, que unos descienden de Caín, que otros descienden de Abel. Y repito, Abel y Caín, ambos descienden de Adán y Eva, y ambos son pecadores, y ambos necesitaban a Cristo, y ambos necesitaban la sangre del Cordero, solo que uno le dio la espalda a Cristo y el otro no, así de sencillo, pero ambos estaban perdidos, ambos eran igual de malos, solo que uno temía a Dios y el otro no. Entonces, este asunto de las genealogías tiene que ver con las obras de los nicolaítas, estos falsos maestros que ingresaron a la iglesia de Éfeso, pero que se encontraron con una iglesia sólida, fuerte, firme, que comenzó a combatirlos. El apóstol Pablo daba órdenes
muy claras y específicas de lo que había que hacer con estos hombres. Primera de Timoteo capítulo 4, vamos al capítulo 4, un momentico, capítulo 4, el versículo 7. Primera de Timoteo 4, 7. Mira lo que dice nuevamente Pablo. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Hermanos, dejemos de creer en cosas raras, en cosas místicas, en cosas que no tienen un fundamento bíblico y que provienen de interpretaciones torcidas y equivocadas, misteriosas, extrañas, que a la gente le encantan, a la gente le fascinan porque hay comezón de oír. Entonces, todas estas cosas tenían que ver con la obra de los nicolaitas en la iglesia de Éfeso. Vamos a la segunda carta a Timoteo y vamos al capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, y leemos el versículo 16 y 18. Mire lo que dice. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Todas estas falsas doctrinas eran un peligro para la salvación. Y Dios, en esta carta, el Señor Jesucristo elogia a la iglesia de Éfeso porque supo combatir esta mala enseñanza, supo desenmascarar a los que querían introducir estas cosas. Entonces, recuerden que el reproche es: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora hay una promesa para el vencedor. ¿Vencedor de qué? ¿Qué es lo que la iglesia de Éfeso tiene que vencer? Tiene que vencer el haber perdido su primer amor. Es decir, la victoria para la iglesia de Éfeso tiene que ver con actuar en una búsqueda de la presencia de Dios que lo haga recuperar el primer amor, es decir, volver al primer amor. Eso es vencer. Dice al que venciere. ¿Qué significa eso? Que en la iglesia de Éfeso reinaba un ambiente de poco amor por Cristo, poco amor por el trabajo, poco amor por la obra, poco fervor, o sea, el amor se había disminuido. ¿Y quiénes iban a recibir la bendición? Los que vencieren ese pecado. ¿Qué iban a recibir? Vamos a mirar lo que iban a recibir. Dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando vencemos esa falta de amor por Cristo, por Dios, por los hermanos, por la iglesia, por la obra, cuando vencemos ese amor que se agota, entonces podemos comer del árbol de la vida. Y ese árbol de la vida es el Señor Jesucristo. Es decir, podemos tener un avivamiento, un despertar espiritual. Finalmente hay una fórmula con la cual Jesucristo termina todas las cartas. En el capítulo 7, la parte A del versículo 7, perdón. Capítulo 2, versículo 7, la parte A dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué quiere decir eso? El que tiene oídos, quiere decir el que tiene oídos espirituales, el que en este momento está captando lo que la palabra de Dios dice. Cuando tú estás captando algo, el Señor está exponiendo la palabra y esa palabra está llegando a tu corazón y algo está sucediendo en tu interior. Está sucediendo que tú te estás acordando de algo que está pasando en tu vida. Está sucediendo que el Espíritu Santo te está redarguyendo de algo. Eso es tener oídos. Ahora, ¿qué implica tener oídos? Significa que hay que tomar los correctivos. Si ya tú sabes que esta carta es para ti, que hay algo en esta carta que tiene que ver con tu vida espiritual, con tu realidad espiritual, tú tienes que tomar una decisión. Eso es lo que significa: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Bueno, continuemos con nuestra segunda carta a la iglesia y aquí tenemos a la iglesia de Esmirna. Esmirna es la iglesia que sufre, Esmirna significa
incienso, como incienso, eso es lo que significa Esmirna. Y básicamente es una iglesia sufrida. Vamos a mirar el mensaje a Esmirna que está del versículo 8 al 11. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Si ustedes miran bien, repito, cada introducción a la carta, Cristo se presenta con un segmento de todas las virtudes que quedaron manifiestas en el primer capítulo conforme a la descripción que hace Juan. O sea, Juan hace una descripción de lo que ve en Jesús y Jesús, cada aspecto de esta descripción la está tomando como una introducción a la carta. Y eso tiene que ver con la iglesia. Entonces, miremos por lo menos la iglesia de Esmirna. Él se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ahora, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, hermanos, aquí tenemos una iglesia que es la iglesia perseguida. Nosotros vivimos cómodamente, quizás aquí donde nosotros vivimos como iglesia, quizás podemos identificarnos con la iglesia de Éfeso, o lo que es peor, podemos identificarnos con la iglesia de la Odisea, que es la última y la vamos a ver más adelante. Pero hermanos, no podemos identificarnos con esta iglesia. Esta es una iglesia especial. Esta es la iglesia perseguida. Y se aplica no solamente a la iglesia primitiva que fue perseguida por el Imperio Romano con el emperador Nerón, Vespasiano, Domiciano, toda esa época en que los cristianos morían en el circo romano, en que eran encendidos y enclavados como antorchas, en que eran despedazados por leones hambrientos. Toda esa época tan espantosa ilustra lo que era la iglesia de Esmirna. Pero, hermanos, hoy tenemos una Esmirna. Nosotros tenemos una iglesia que sufre en Afganistán, en Corea del Norte, en una cantidad de países, sobre todo de países musulmanes. Los cristianos son perseguidos, son torturados y ejecutados aún delante de sus hijos, delante de sus esposas. Suceden cosas horribles, suceden cosas terribles, y esa es una iglesia que es perseguida, que es atribulada. Y Dios permite esto. Dios permite esto en su soberanía. Lo puede impedir, sí, pero no lo impide. ¿Pero por qué no lo impide? Recordemos lo que nos dice la Biblia acerca de las iglesias. La iglesia es la plenitud de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia perseguida glorifica a Cristo en su sufrimiento, glorifica a Cristo en su persecución. La iglesia perseguida glorifica a Cristo muriendo por su fe delante de los que lo ven, muriendo, bendiciendo, muriendo, predicando, mueren alabando al Señor. Recientemente, cuando los talibanes tomaron Afganistán, hubo un grupo de creyentes que dijeron, no nos vamos. Hubo un grupo de creyentes que salió huyendo. Hubo creyentes que lograron subir a un avión. Otros quedaron corriendo detrás del avión. Algunos atravesaron las fronteras de Pakistán. Otros murieron en el intento. Pero ¿sabe qué? Hubo un grupo de creyentes que dijeron, si vamos a morir,
vamos a predicar el evangelio para morirnos con ganas, para morirnos con provecho, para morirnos con propósito, para morirnos con satisfacción. Y muchos creyentes, en vez de asustarse en Afganistán, lo que hicieron fue cobrar valor, cobrar coraje y empezar a predicar el evangelio. ¿Qué es de ellos? No lo sabemos, todo eso es una información confidencial. Hay una página que se llama Puertas Abiertas y es una página a la que a veces es difícil tener acceso porque ellos continuamente están escondiendo así a muchas personas que están, como decir, infiltrados y que nos cuentan lo que sucede cuando descubren que alguien es cristiano. Nos cuentan lo que sucede, cómo, por lo menos en Corea del Norte, obligan a los niños a acusar a sus propios padres. Le muestran a los niños una Biblia y le preguntan a los niños que si en su casa existe ese libro. Y el niño pequeño en su inocencia puede decir, sí, en mi casa hay ese libro. Y acto seguido entran a la casa, se llevan a los padres y al niño lo entregan al Estado. Y el niño ni siquiera es consciente de qué fue lo que hizo. Están sucediendo cosas terribles, están ejecutando creyentes en masa. Y cada día nos llegan esas noticias precisamente por organismos cristianos que están allá, porque los noticieros no hablan de eso. La iglesia sufriente glorifica al Señor Jesucristo sufriendo por causa del evangelio, porque a través de ese sufrimiento le dice al mundo, Cristo es más valioso que la vida. Cristo es más valioso que la salud. Cristo es más valioso que la libertad. Cristo es más valioso que mi familia y que mis hijos. Y esa es una manera extremadamente gloriosa de exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Y Dios les ha permitido a ellos sufrir, o quizás podemos decir como el apóstol Pablo, les ha conferido a ellos el privilegio de sufrir por causa del nombre de Jesús. Es importante mirar que en esta evaluación que Cristo hace de esta iglesia, no existe un reproche, no existe ninguna queja. Todas las iglesias tienen reproches menos esta. Esta iglesia sufriente solamente tiene un elogio. Y ese elogio dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. O sea, que no solamente es una iglesia perseguida, sino que es una iglesia que vive en escasez. Y es claro, porque muchos de ellos no pueden trabajar, muchos de ellos no pueden tener acceso a una buena remuneración, porque continuamente tienen que estar escondidos. Entonces dice, yo conozco tu tribulación, conozco tu sufrimiento y conozco tu pobreza, pero realmente tú no eres pobre, tú eres rico. Y sorprendente, no le anuncia que viene un refrigerio, que viene un tiempo de paz. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. El diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel y serán probados y tendrán tribulación por 10 días. Sean fieles hasta la muerte y recibirán la corona de la vida. Sean fieles hasta la muerte significa ser fiel hasta la muerte, significa que no van a ser salvados de morir, que van a tener que morir por causa del Señor Jesucristo, que van a tener que morir en esa persecución. Esta es la iglesia de Esmirna. Lo único que Cristo le pide es fidelidad, fidelidad. Y dice, le daré la corona de la vida. Y luego sigue la misma fórmula, el que tiene oídos para oír, que oiga. Dice lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dice el que venciere. La promesa es la vida eterna. No sufrir daño de la segunda muerte es resucitar para no volver a morir nunca más. Como les dije, lo vamos a comprender mejor más adelante, pero es la promesa de la vida eterna. Y lo único que Dios pide es fidelidad, que nunca se retracten. La fórmula nuevamente, el que tiene oídos para oír, que oiga. La advertencia que Dios le da a esta iglesia tiene que ver con que sus sufrimientos no van a terminar en esta vida. Miren qué tremendo, creo que ninguno de nosotros quiere
pertenecer a esa iglesia y de hecho no pertenecemos a esa iglesia. Esa es la iglesia perseguida que está del otro lado del hemisferio, la iglesia donde es un crimen leer la Biblia, mientras nosotros la tenemos en todos los colores y en todas las versiones y en todos los medios. Miren cuán tremendo es nuestro privilegio, tener esta libertad de hacer este curso. Bueno, si estuviéramos allá, yo estuviera presa y ustedes también. Bueno, vamos a la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Esta es la iglesia mundana, por así decirlo. La iglesia de Pérgamo es la iglesia que está casada con el mundo. Vamos a leer lo que dice del versículo 12 al 17. Versículo 12 al 17. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bueno, la iglesia de Pérgamo tiene un elogio. ¿Y cuál es ese elogio? Bueno, lo primero que tenemos en la caracterización de Jesús, dice que Él es el que tiene la espada aguda de 2 filos. Recordemos que esa espada aguda de 2 filos tiene que ver con su palabra. Y es precisamente la palabra de Dios la que esta iglesia ha despreciado, a diferencia de la iglesia de Éfeso, que amaba la palabra de Dios, que tenía un discernimiento espiritual para detectar una falsa doctrina y para desechar a un falso apóstol. Esta iglesia es muy condescendiente con los falsos maestros, es muy condescendiente con las falsas doctrinas. Y esas falsas doctrinas son las que la ha llevado a tener una vida licenciosa, una vida mundana, una vida completamente cómoda. Es una iglesia que no se ha apartado del mundo, es una iglesia que le da rienda suelta a todos los apetitos de su carne. Es la iglesia mundana. El elogio para esta iglesia es que el Señor es consciente de que el lugar donde está esta iglesia es un lugar que tiene una influencia satánica fuerte. Esto es bien importante porque aquí la Biblia nos muestra que en los aires, como lo enseñó el apóstol Pablo, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados de maldad, contra huestes espirituales, contra potestades que están en las regiones celestes. Y eso quiere decir que cada iglesia, cada zona en particular, pertenece a una región en la cual hay determinada influencia y hay lugares donde hay una mayor influencia del mal y hay lugares donde hay menos influencia. Luego, cuando una iglesia permanece de pie en un lugar de mucha influencia satánica, pues merece un elogio de parte del Señor, y eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea que esta iglesia es una iglesia valiente, es una iglesia que tiene coraje, es una iglesia que testifica, es una iglesia que no se avergüenza de su fe, o sea, no se avergüenza de proclamar el nombre del Señor. Eso es lo bueno. Y sobre todo que no se avergüenza
del nombre del Señor Jesucristo en un contexto completamente satánico, o sea, en un contexto completamente oscuro, y que esa vida de testimonio público, esa vida de coraje y valor ya ha cobrado una víctima. Un hombre llamado Antipas fue ejecutado precisamente por testificar del Señor Jesucristo. Antipas fue un testigo, y cuando la Biblia habla de un testigo está hablando de alguien que proclama el evangelio, que no le da pena, que no le da miedo, que no le tiene miedo a nada. Entonces el Señor está elogiando esta iglesia porque es una iglesia que testifica en un lugar de mucha tiniebla, de mucha oscuridad, de mucha fuerza de maldad, dice el trono de Satanás. O sea que en toda la tierra hay un lugar donde la actividad satánica es mucho más fuerte, la influencia de Satanás es mucho más fuerte. Y esta iglesia de Pérgamo queda ahí. Todo esto pertenece a un mundo que en este momento está controlado por los musulmanes. La religión islámica es una de las religiones más satánicas y más fuertes que hay, y que impide el evangelio del Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué es lo que tiene en contra el Señor Jesucristo? Primero, que tienes ahí, escuche bien cómo lo dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, tienes ahí. Miren, la carta está dirigida al pastor de la iglesia y está diciendo: tengo algo contra ti, que tú retienes ahí, o sea, que tú permites que en tu iglesia haya personas que predican la doctrina de Balaam y que vivan conforme a esa doctrina. No está acusando al líder de esta iglesia de que él predique esa doctrina. Lo está acusando, escuche bien esto, ¿por qué? Porque cuando una persona predica falsas doctrinas, también es un falso maestro, también es un falso apóstol. No es iglesia, no es iglesia, es ministro de Satanás. Entonces, el Señor Jesucristo le está escribiendo al ángel de la iglesia de Pérgamo y le está diciendo: yo tengo algo contra ti. Tú permites que al interior de la congregación haya hombres que predican la doctrina de Balaam. O sea, tú permites las falsas doctrinas. Y eso tiene que ver con los pastores que invitan a predicar al que sea, que digan lo que digan. Yo conozco pastores que han estudiado, que saben de doctrina sana, que conocen la verdad, que ellos no predican mentiras, pero ellos no tienen ningún escrúpulo en permitir que alguien suba al púlpito y predique una herejía y haga mercadería del pueblo o viva de una manera inmoral. Y lo permiten en nombre de un amor falso, de un amor mal interpretado, de algo que no es amor. Porque el amor debe ser hacia Dios y hacia su palabra y hacia los que son de Dios. Entonces él dice: yo tengo contra ti tu permisividad. O sea, aquello que le sobra a los de Efesios. No expulsas a los falsos maestros de tu iglesia, no ejecutas la disciplina eclesiástica, no depuras la congregación. Ves que hay gente que predica esa doctrina, ves que hay gente que tiene esa doctrina de Balaam, la doctrina que permite pecar, cometer inmoralidad sexual y decir que somos iglesia, la doctrina donde hay una cantidad de pastores, ministros, líderes que practican el adulterio, que practican la promiscuidad sexual y que se excusan con doctrinas. Existe un hombre llamado Vincent Valedor, que ha tenido una cantidad de mujeres y él justifica la promiscuidad y el adulterio de su conducta, lo justifica diciendo que Abraham tuvo muchas mujeres y que Salomón tuvo muchas mujeres. O sea, hay una doctrina completamente torcida. Y
Estos son líderes de las iglesias y no falta quien los invita a predicar. Entonces, no basta con que yo predique la sana doctrina, no basta con que el pastor cuide su propia predicación. Es que no tenemos que permitir a nadie alrededor que tuerza la palabra. No tenemos que permitir a nadie que tenga una vida de adulterio, que tenga una vida de promiscuidad y que te diga que eso es correcto, que para eso está la gracia divina, que para eso está la misericordia de Dios. No podemos permitir el pecado al interior de la iglesia. Dice, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ya vimos lo que era la doctrina de los nicolaitas. Dice, por tanto, arrepiéntete, porque si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, con mi palabra destruiré toda esa herejía, destruiré toda esa mentira. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, está, además de el elogio, el reproche, tenemos también la promesa. Dice, le daré a comer del maná escondido. El maná, recuerden que es el alimento del desierto. El alimento que permitió que Israel atravesara el desierto y que tuviera fuerza, que tuviera salud, que tuviera sustento. Dice, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo. Cuando la Biblia nos habla de un nombre nuevo, nos está hablando del nuevo nacimiento, de una vida nueva, de un corazón nuevo, de una mente nueva. Esos son los regalos de Dios para nuestras vidas. Si nosotros vencemos la mundanalidad. Aquí lo que la iglesia de Pérgamo tiene que vencer es su amor por el mundo y su tolerancia a las falsas doctrinas. Les gusta la falsa doctrina. Tenga cuidado con dónde estudia, con quién estudia y quién le enseña. Tenga cuidado. Hoy estamos viviendo un tiempo en que tenemos acceso a todo tipo de información y a todo tipo de escuelas y a todo tipo de maestros. Nosotros en la Escuela de Formación Bíblica queremos que usted tenga la Biblia abierta para que usted descubra la verdad por sí mismo y que usted no sea instruido por lo que nosotros creemos o pensamos, sino por lo que está escrito. Tenga cuidado con los seminarios de teología, tenga cuidado con las escuelas bíblicas, tenga cuidado con lo que le enseñan, tenga mucho cuidado porque Dios aborrece a los que son tolerantes con la falsa doctrina y Dios aborrece a los que aman al mundo. Recuerden lo que la Biblia dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Bueno, ahora continuamos con la siguiente iglesia. Vamos a la cuarta iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Y vamos a mirar la iglesia de Tiatira en el versículo 18, capítulo 2, versículo 18. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga,
pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como también yo lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, tenemos aquí otra iglesia, la cuarta iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Es una iglesia tolerante. Ahora, aquí hay un mensaje porque el Señor está nombrando a una mujer llamada Jezabel, que la encontramos en el Antiguo Testamento y que simboliza algo. Aquí dice que esta Jezabel profetiza y enseña y seduce a los siervos de Dios para que forniquen y coman cosas sacrificadas a los ídolos. A ver, para poder entender cuál es el pecado de la iglesia de Tiatira, tenemos que recordar la historia de la perversa Jezabel. Jezabel fue una mujer que se casó con el rey Acab en la época en que el reino de Israel estaba dividido en reino del norte y reino del sur, y el reino del norte era las 10 tribus del norte. Hubo un rey llamado Acab. Este rey era un rey muy perverso y muy malo, y él tomó por esposa a una mujer de Tiro y Sidón, a una mujer llamada Jezabel. Jezabel era hija de un profeta de Baal. Y esta mujer Jezabel se convirtió prácticamente en la que reinaba sobre Israel. Acab resultó ser un hombre sin carácter. Un día, y esta es la historia de Jezabel, que era la que contrataba a todos los profetas de Baal y que fue el instrumento de Satanás para que todo Israel se volviera a la idolatría. Recordemos el cuadro del profeta Elías llamando a todo el pueblo de Israel, llamando a todos los profetas y diciendo hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, sigan a Jehová. Si Baal es Dios, sigan a Baal. Y ya conocemos toda la historia, cómo él reta a todos los profetas de Baal y dice el Dios que responda con fuego, y los profetas de Baal pasaron toda la tarde invocando a Baal. Baal no pudo mandar fuego, pero Elías sí. Y Jezabel mandó a matar al profeta Elías. Bueno, esa es una de las tantas hazañas de Jezabel. Pero cuando la Biblia habla de la seducción de esta profetisa Jezabel sobre sus siervos, se refiere a la influencia que tenía Jezabel sobre el rey Acab para torcer su corazón. Y específicamente hay un evento que ilustra mucho lo que es la doctrina de Jezabel, para que lo podamos comprender. Acab un día iba caminando por los viñedos de Israel y se enamoró de la viña de Nabot. En Israel, cada hombre y cada familia tenía una extensión de tierra que le había sido asignada desde los tiempos de Josué. Y esa porción de tierra era la herencia de su descendencia, era su patrimonio para vivir. Esa tierra no se podía perder. Es más, había un año que era el año del jubileo. Si alguien había perdido la tierra, cada 50 años la tierra tenía que regresar a su verdadero dueño para que las familias no se quedaran sin la tierra que Dios le había asignado a ellos. Entonces, Acab pasó por la viña de Nabot y se enamoró de la viña, codició la viña y se le acercó a Nabot y le dijo, véndeme tu viña. Y Nabot le dijo, no te la puedo vender, es el patrimonio de mis hijos, es el patrimonio de mis nietos, es todo lo que tengo, no te la puedo vender. Este es mi sustento, esto es todo. Y a Acab le dio rabia y se fue para su casa y se acostó y estaba triste, amargado, porque no había conseguido lo que él codiciaba.
Entonces Jezabel se le acercó y le dijo, ¿tú por qué estás así de triste? ¿Tú por qué estás así de amargado? Y Acab le dijo, porque Nabot no me quiso vender su viña y yo estoy enamorado de esa viña. Yo quiero esa viña, me encanta la viña de Nabot, pero él no me la quiere vender. Y Jezabel comenzó a decirle, escuchen bien las palabras de Jezabel, ¿acaso tú no eres el rey de Israel? ¿Acaso tú no eres el rey de Israel? ¿Cómo así que te vas a contentar con no tener lo que tú quieres? Yo te daré la viña, déjame que yo me encargo. Bueno, estas palabras de Jezabel ilustran la doctrina de Jezabel, que es la doctrina que enseñan, perdónenme la palabra, en la mayoría de las iglesias cristianas. Te enseñan a que todo lo que pise la planta de tu pie es tuyo, a que todo lo que tú visualices con tus ojos y lo confieses con tu boca, Dios te lo va a dar, porque tú eres hijo del Rey de Reyes, porque tú eres hija del Rey de Reyes, porque tú no eres una sierva, tú eres una princesa de Jehová, y las princesas tienen corona y tienen que recibir de Dios todo lo que ellas quieren, todo lo que ellas piensan, todo lo que ellas ilustran. Esta es la doctrina de Jezabel. La predican en todas, en muchas, no digamos todas, pero sí en muchas de las iglesias grandes, famosas y prósperas del mundo. La doctrina de no te contentes con no conseguir tus sueños. No te contentes con lo que tienes. Lo que tu corazón anhela, lo que tu corazón desea, eso es lo que Dios te quiere dar. Eres hijo del Rey de Reyes, eres descendencia de Abraham, tienes derecho a tener todo, y etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que no tengo necesidad de seguir diciendo porque ustedes conocen esa doctrina, es de lo más popular que hay en la iglesia del Señor Jesucristo. Usted puede anotar ahí en el chat si está de acuerdo con lo que estoy diciendo, si no, anote ahí. Espero que ninguno de ustedes pertenezca a ese tipo de iglesia. Bueno, el reproche es ese, que tolera la doctrina de Jezabel. Dice, esa profetisa enseña a mis siervos a fornicar. Entonces, ¿qué sucede? Que los pastores que abrazan esa doctrina piensan que como son siervos de Dios, tienen derecho a todo, tienen derecho a vivir con todos los excesos de la manera más escandalosa, completamente ricos, completamente desbordantes en todo, tienen derecho a tener todas las amantes que quieran y que deseen, tienen derecho a todo lo que anhelan, a todo lo que codician, tienen derecho a pecar, tienen derecho a fornicar, tienen derecho a hacer lo que les da la gana, tienen derecho a disfrutar de todas las cosas del mundo. Entonces, no se han arrepentido. Dice Dios que le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no se ha arrepentido. ¿Qué va a suceder con esa iglesia? Escuche bien lo que dice el versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Esta iglesia codiciosa, fornicaria, carnal, mundana, de pastores y de líderes fornicarios, mundanos y carnales, esta iglesia va camino a la gran tribulación. Eso es lo que dice aquí. Esta iglesia es la iglesia que se queda en la gran tribulación. No se pueden ir porque a ellos les gusta el pecado, porque a ellos les gusta el mundo. Ellos se quedan. Dice, yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Pero podemos decir que realmente no es iglesia. Realmente es un grupo de personas que está en una iglesia. Entonces, es interesante ver que en esas iglesias hay gente de Dios, aunque el mismo pastor no es de Dios, aunque el mismo líder puede que no sea de Dios, porque ha sido seducido por esta
falsa doctrina. Bueno, dice, y a sus hijos, o sea, a los hijos de esta doctrina, a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. En la mayoría de esas iglesias los pecados están ocultos. Los pecados los sabe un grupito de personas, pero todos callan, nadie puede hablar, nadie puede decir nada, nadie puede hablar en contra del ungido de Jehová. Todos saben que es adúltero, todos saben que es ladrón, todos saben que lava dinero, todos saben lo corrupto que es, pero nadie habla porque es el ungido de Jehová. Bueno, Dios dice que los va a arrojar en cama y en gran tribulación para que todas las iglesias verdaderas conozcan que Jesucristo es el Señor y salga a la luz toda la perversidad y toda la corrupción que está oculta en esas iglesias. Bueno, dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, o sea, están en esa iglesia, pero no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Es decir, en esa iglesia hay personas que no han practicado esas cosas, hay personas que viven en santidad, hay personas que están ajenas a eso, hay personas que no sé si son muy ingenuas o que Dios las tiene ahí por algún motivo, pero hay personas que no se han contaminado y dice, a ellos no les pondré ninguna carga. Dice el versículo 25, pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Bueno, hay que vencer. Todo el que esté en esa iglesia tiene que vencer esa falsa doctrina. Si esa falsa doctrina está en el púlpito y si esa es la conducta de sus pastores, deben salir de ahí porque están en peligro. Ese es el reproche del Señor Jesucristo. La advertencia es la gran tribulación. Y la promesa es que los que vencieren, los que se despojen de esas cosas, los que salgan de esa iglesia, entonces tendrán autoridad para sentarse con Cristo cuando Él venga a juzgar la tierra. Y por último, tenemos en el versículo 29 la fórmula final que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, estas cartas son supremamente sencillas y claras. La aplicación, cada uno de nosotros lo hace primero a su propia congregación y segundo a su propia vida. Y finalmente se toman las decisiones a las cuales Dios nos está llamando. Vamos a mirar ahora la quinta iglesia, que es la iglesia de Sardis. Esto va empeorando, es la iglesia muerta. Vamos al capítulo 3 y leemos del 1 al 6. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 estrellas de Dios y el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas, hay unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, la caracterización de Cristo aquí es que Él tiene los 7 espíritus de las 7 iglesias, es decir, Él tiene la vida que le hace falta a esta iglesia. Él tiene el Espíritu Santo. Él es el que dispensa la vida en la iglesia. Pero esta iglesia está muerta.
O sea que es una iglesia que ha descuidado su comunión con Cristo. Es una iglesia que le ha dado la espalda al Señor. Una iglesia muerta, pero que tiene algunas cosas que están agonizando. Tiene algunas cosas que están por morir. O sea, hay algo que se puede salvar en esta iglesia. El llamado de Cristo para esta iglesia es que venza la muerte espiritual. El apóstol Pablo nos dice que debemos hacer morir en nosotros lo terrenal. Que si nosotros alimentamos la carne, moriremos. Si nosotros alimentamos nuestro pecado, moriremos. Santiago dice que si nosotros nos dejamos seducir por nuestra propia concupiscencia, somos seducidos y luego que nos contaminamos con el pecado, practicamos el pecado, dice el pecado da a luz muerte y se refiere a muerte espiritual porque cuando uno peca no se muere enseguida, queda vivo, pero sí trae muerte espiritual. La práctica del pecado trae muerte espiritual a la iglesia. Entonces, podemos decir que la iglesia de Sardes es una iglesia que se contaminó tanto con falsas doctrinas, con mundanalidad, que está muerta espiritualmente, que no tiene vida. Es una iglesia que tiene apariencia, que tiene nombre, que a la gente va, se congrega, hay un templo, hay una Biblia, hay un culto, hay canciones, hay predicación, pero todo está muerto. Yo no sé si usted ha estado en una iglesia así. Yo he estado en iglesias así. Yo he ido a congregaciones así. La predicación es perfecta, el orden es perfecto, los himnos son hermosos, la gente va temprano, pero están muertos, están muertos. Y la única solución para esta iglesia es velar. La única solución para la vida de esta iglesia es velar. ¿Qué significa eso? Que es una iglesia que se ha dormido, es una iglesia que tiene adormecimiento espiritual, es una iglesia que necesita vigilar, es una iglesia que necesita despertar. Hace tanto tiempo que no hacemos vigilias, hace tanto tiempo que la iglesia no vigila, ¿cierto? Es una práctica que tiene que reincorporarse a las iglesias. Las vigilias son necesarias para mantener la vida de la iglesia, para mantener la vida del alma, del corazón. Ahora, no se requiere que tu iglesia proclame una vigilia. Tú puedes declarar vigilia, tú puedes quedarte un tiempo hasta tarde, decidir, planificar, organizar, seleccionar un espacio, un momento y decir voy a vigilar. Yo lo he hecho muchas veces. Yo tengo hermanas que a través del teléfono nos ponemos de acuerdo y hacemos vigilia de 9 a 12 de la noche. Nos mantenemos en oración juntas a través del teléfono. Lo hacemos así y el resultado es tremendo, glorioso. Eso trae un despertar espiritual increíble. Velemos porque no estemos muertos. Yo no creo que haya ningún cristiano muerto aquí conectado, porque si nos hemos conectado aquí es porque tenemos hambre y sed de la palabra, pero existe ese peligro. Si usted está en una iglesia muerta, en una iglesia seca, en una iglesia árida, usted tiene que vigilar, usted tiene que buscar la presencia de Dios. La advertencia en el versículo 2 y 3 dice: acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Súper interesante este reproche y esta advertencia. Es muy interesante, ¿por qué? Porque en esta advertencia el Señor confirma algo que es clave, que nosotros debemos tener claro, y es que cuando la Biblia dice que Cristo vendrá por segunda vez como un ladrón en la noche, se refiere al mundo y no a la iglesia. La verdadera iglesia tiene que estar esperando al Señor Jesucristo y tiene que estar consciente de los tiempos y de las señales de su venida. Es decir, que Cristo no va a venir en el arrebatamiento por una iglesia desprevenida. No, es cierto que no vamos a saber ni el día ni la hora, pero no es cierto
que no podamos identificar el tiempo y el momento para el cual debemos estar listos y debemos estar esperando. O sea, cuando se refiere como ladrón en la noche, significa que el ladrón viene y yo estoy completamente dormida, no estoy esperando el ladrón, no estoy sentada en la silla de mi sala con un bate esperando el ladrón, no estoy en esa posición, estoy dormida. Esa es una figura del rapto de la iglesia para el mundo, que Cristo viene como ladrón en la noche. A ver, aun cuando estudiemos la gran tribulación, Cristo no viene en su segunda venida como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque en la gran tribulación todos los ejércitos de las naciones que han seguido a la bestia y a Satanás van a estar reunidos en el valle de Megido, en la batalla del Armagedón, y van a estar reunidos esperando hacer guerra contra Cristo. La alusión a la venida del Señor Jesucristo como ladrón en la noche tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, que el mundo un día va a despertar y la iglesia no va a estar aquí, como cuando tú despiertas y un ladrón entró en tu casa y te robó lo más valioso. Así Cristo va a venir a la tierra y se va a robar de esta tierra, hablando entre comillas, porque él no es un ladrón, pero él mismo está diciendo, vendré como si fuera un ladrón. O sea, vendré a arrancar de la tierra lo que me pertenece a mí. ¿Qué es y quiénes son los que le pertenecen a Cristo? La iglesia fiel, la iglesia que lo espera ansiosamente, la iglesia que no ama el mundo, la iglesia que no practica el pecado, la iglesia que aborrece las falsas doctrinas, la iglesia que anhela con todas sus fuerzas que venga Cristo. Esa iglesia se va de aquí, esa iglesia será raptada. Pero una iglesia muerta es una iglesia que no se va a dar cuenta de eso. Entonces dice, vendré a ti como ladrón en la noche. Dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué quiere decir eso? El despertar de los creyentes muertos, si se puede llamar así, el despertar de la iglesia muerta de Sardis. Un día los creyentes muertos se levantarán y se darán cuenta que Cristo vino y se fue y ellos no lo supieron. Es una de las advertencias más terribles que hay y al mismo tiempo es una advertencia que nos ayuda a todos a despertar. El Señor viene como ladrón en la noche para los que no lo esperan, pero para nosotros Él es el deseado de nuestro corazón. Él es el anhelo de nuestra alma. La iglesia en el Apocalipsis dice, ven pronto, Señor Jesús, no está desapercibida. Bueno, esa es la advertencia de la iglesia de Sardis, que es la iglesia muerta. Bueno, dice, pero hay unas personas, dice, hay unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Hermanos, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, la justicia perfecta de Jesucristo nos es transferida a nosotros como una túnica, como una vestidura blanca. Nosotros estamos vestidos de la justicia de Cristo. Pero Cristo anhela que nosotros no manchemos esa vestidura, que nosotros nos mantengamos en santidad. Pero la iglesia de Sardis es una iglesia que ha arrastrado esa vestidura, que ha manchado sus vestiduras, que se revuelca en el pecado, que se revuelca en el mundo, que no discierne entre lo santo y lo profano. Pero algunos no lo han hecho. Dice, hay algunos miembros de esta iglesia que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos, son dignos. Este es un llamado a la santidad, hermano. Dios en este momento nos está haciendo un llamado a la santidad. Nos está diciendo, yo vengo pronto, pero vengo pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. Sin santidad, nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Y dice finalmente, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué quiere decir eso? Hay que vencer esta mortandad, hay que vencer esta aridez, hay que vencer este adormecimiento, velar y buscar al Señor. Y el que venciere
será vestido de vestiduras blancas. O sea, cuando vencemos nuestra carne, azotamos nuestro cuerpo, buscamos el rostro de Dios, Él nos regala esa santidad, esa pureza de corazón, esa limpieza de conciencia, de mente y de pensamiento. Es Él el que puede transformar nuestras vidas. Lo nuestro es despertar, velar, buscar su rostro, buscar su presencia.